Los yucatecos crecen entre hilos de nylon o algodón. Son arrullados lentamente por las manos y el cariño de sus padres y reciben protección de los precisos tejidos de las urdidoras. Las hamacas son el producto perfecto para descansar a cualquier hora, a solas o en compañía, en especial porque Yucatán es tierra cálida. María urde hamacas desde que iba a la escuela en Chumayel. Su padre le enseñó. Ahora está en el cielo, pero no deja de estar pendiente de su hija, a quien visita entre sueños. Mi papá le encargaban las hamacas y nosotros lo urdíamos. Regresamos de clase, nos ponían a urdir. Y mi papá se iba a Oshkoshkap, se iba a Tikul. Nunca olvidará la primera hamaca que vendió, producto de las horas en las que dejó de jugar con sus amigos para ayudar a su familia. Me regaló mi soguía mi papá. De la venta de... De la venta de la hamaca. Son 2 hamacas que le encargaron. Desde allá me motivó mi papá. ¿Estaba contenta? Que sí estaba yo contenta. El urdío de hamacas fue su único oficio. Dedicarse a ella sirvió para sacar adelante a sus hijas y apoyar a su esposo. Debido a la pandemia, cambió de estrategia. Salgo acá en la puerta y me pongo a urdir. No falta quien que cruce y se paran a ver que estoy urdiendo. ¿Ven esa hamaca, señor? ¡Mia Mari! ¡Ey, Isabel! Facebook fue su mejor aliado por iniciativa de sus hijas. Pero yo no sé cómo contestar a ratos cuando me lo dicen. Nosotros los vamos a ver. Y yo empecé a urdir. Pero veo que sí le siguen pidiendo a ellas. Digo, no da paso solo. Tal fue el éxito que ahora comparte los pedidos con sus familiares y creó un micronegocio. He enviado hasta hamacas por Puebla, México. Me siento muy contenta que yo te diga, porque pues todos se unieron conmigo a ayudarme a levantarme. Son días de desvelo, más de 6 horas de trabajo diario, más sus labores en la casa. Hay hamacas que se llaman tipo lluvia, hay carioca, hay crepé, hago para mascotas. Cada día es una nueva oportunidad para trascender. Acostada en su hamaca, María piensa y sueña que su negocio perdure más allá de su vida. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.